El punto inicial en el que se origina todo esto es un día del año 67, en el que yo, Pepe Espí, para todos los amigos, pues me voy a buscar trabajo porque hacía 4 días que había terminado la carrera de físicas. Entonces me fui a hablar con mi profesor, don Fernando Senent, que era catedrático de física nuclear. Y yo le dije, don Fernando, estoy sin trabajo. ¿Usted no sabe algún instituto, algún sitio donde yo pueda dar clase o hacer algo y tal? Y claro, y don Fernando dice, hombre, Espí, justamente acaba de llegar aquí a Valencia un catedrático nuevo, que es José Luis Lloret Sebastián. El trato con don José Luis Lloret fue curioso porque la iniciativa de poner electrónica en la Universidad de Valencia, y concretamente en la Facultad de Físicas, provino de él. Vino aquí mi compañero, profesor Pelechano, vino Marcelino, vino Miguel Chavarría. Pusimos en marcha un montón de asignaturas, de electrónica, de control automático. Fue naciendo la informática ahí, juntamente con la electrónica. Y creamos una especialidad dentro de físicas que tuvo un éxito extraordinario. La especialidad consistía en que primero, segundo y tercero de físicas era común a todos, pero cuarto y quinto podían elegir una especialidad. Todos nosotros tuvimos siempre, y éramos un grupo numeroso, informática y electrónica, tuvimos siempre una vocación de abrirnos a la industria, de abrirnos a las empresas, de abrirnos a la gente. La facultat era de ciències, i legalment era de ciències, i dins de ciències hi havia unes voltes orientacions, altres voltes especialitat, no. O sigui, separar, hi havia, diguem, 4 carreres, com nosaltres li dèiem físiques, però no era llicenciat en ciències físiques, era ciències. I en el 73, primer cicle, havia ja biològiques, matemàtiques, físiques i química. Després, això era el primer cicle, 3 anys després, quan els alumnes que es començaven aquest pla d'estudis arribaren al segon cicle, i el segon cicle, la primera vegada que en el pla d'estudis sí que ficava electrònica 1, electrònica 2, i la programació, i tinc que agrair que això va ser cosa vostra, que una assignatura que es deia programació estava en quart com a optativa i una assignatura que es deia calculadores electròniques estava en quint com a optativa. Això durà 4 o 5 anys, perquè és quan es començarem a parlar de tot el tema del futur i demés, i se planteja una modificació a altra volta del pla d'estudis en el 82. Quan vingué el proper canvi d'estudis, que va ser del 93, si no m'equivoco, sí, el 93, és quan ja definitivament en el nou pla d'estudi que eren noves titulacions no es podien ficar, que parlarem de ficar ingenierías. La cuestión es que tuvimos una pequeña discusión porque yo le dije, Juan, tenemos que poner las ingenierías porque ya somos ingenieros. Bueno, él me dijo, no, de eso nada, aquí vamos a poner la ingeniería informática. Digo, que no, señor, hombre, que no, que ponemos la electrónica, que ponemos la informática. Y ahí se acabó la discusión. Tú pusiste la informática y yo puse la electrónica. La ingeniería química tiene un origen, en principio, que viene por 2 ramas distintas. La ingeniería química, antes de las titulaciones que hoy celebramos el 25 años, venían, por una parte, en las escuelas de ingenieros industriales, que había una especialidad de química, y por otra parte venía de las facultades de químicas, que tenían una especialidad se llamaba química industrial. El origen era muy distinto. Los ingenieros industriales tenían un par de cursos de química y nada más. En cambio, en las facultades de ciencias, que yo creo que es ahí donde, digo, las facultades de químicas, donde salió realmente el origen. De hecho, el 90% del profesorado y de la gente que ha estado trabajando en ingeniería química siempre provino inicialmente de facultades de química.
Del 87 al 90 se empiezan a haber movidas, al menos en la ingeniería química, por toda España, muchas reuniones en Madrid, hablando de qué es lo que queríamos nosotros que fuese. Porque de hecho desde el principio aparecía ya en el catálogo de títulos. Ya había un título que se iba a llamar Ingeniería Química, o título de ingeniero químico, y todavía no tenía contenidos. Ya en el año 92 es cuando salió ya en el BOE la existencia del título y el plan de estudios de Ingeniería Química de Valencia. Después de todo, estuvimos a punto de perder esta universidad, la Ingeniería Química, porque en aquel momento fue la única especialidad, creo, no sé si Derecho llegó a tanto o no, que estaba en Castellón, en Alicante, en la Politécnica y en nuestra universidad. Y estuvimos a punto de quedarnos sin nada. Hubo protestas, muchas reuniones de nuevo, y al final lo conseguimos. Siempre ha sido una salida posible y con una preparación buena, siempre ha sido una salida la industria para los químicos, para los licenciados químicos. Esa historia que se ha intentado dar después de que los licenciados químicos en realidad iban preparados para la enseñanza, no tiene un fundamento real. En los años 30, en la Facultad de Ciencias, hubo años que estuvieron matriculados más de 300 personas. Y solo había químicas en aquel momento. Y en Valencia había un instituto masculino y un instituto femenino. Es imposible que 300 licenciados estuvieran pensando en dar clase. De hecho, si se repasa un poco la historia de la industria media, incluso la poca pesada que teníamos dentro de nuestro entorno, los que la llevaban eran químicos. Únicamente, si no recuerdo mal, en 2 universidades de España no se generó la ingeniería química a partir de las facultades de ciencias. Y fue porque eran universidades en las que convivían dentro de la misma universidad escuela técnica o escuelas de ingeniería y facultades. Y entonces se crean conjuntamente y predomina normalmente la parte de ingeniería. Si no recuerdo mal, fue únicamente en la Universidad de Sevilla y en la de Zaragoza. En todo el resto de España, las ingenierías químicas salen de las facultades de química, en todas. En estos 25 años, los estudios de ingeniería en la Universidad de Valencia se han ido adaptando a los cambios normativos y en este momento la oferta de estudios de la escuela comprende 7 titulaciones de grado en los ámbitos de la ingeniería y la ciencia de datos. En este caso es una titulación nueva para la formación de los nuevos profesionales en este campo que requiere la sociedad. Tenemos también un extenso programa de máster con 7 titulaciones, también en los ámbitos de la electrónica, las telecomunicaciones, la informática, la ciencia de datos y la ingeniería química y ambiental. La escuela dispone también de 3 programas de doctorado en estos campos. Quiero destacar el gran contenido práctico de nuestros estudios. Todos los estudiantes realizan una estancia en empresa, estancia que es muy bien valorada tanto por los estudiantes como por las propias empresas. Todas nuestras titulaciones han pasado los procesos de acreditación marcados por la legislación española, pero además quiero resaltar que los grados en ingeniería de la escuela han alcanzado el reconocimiento internacional con la concesión del sello EUREIS para los títulos en ingenierías industriales y de telecomunicación y del sello Euroinf para los títulos de ingeniería informática y multimedia.